Progreso desde Mérida me acompaña don Bernardo Laris, ingeniero. Bienvenido como siempre. Gracias. Gusto. Y nos acompaña el director de proyectos estratégicos del gobierno del estado de Yucatán, de Joaquín Díaz Mena, Dafne López Martínez. Dafne, Gracias, mi querido Rodrigo. una vez más en tu casa. Oye, nos estabas platicando de los 4 ejes, que ya platicamos de uno, que es precisamente la ampliación del puerto. Pero hay 2 que van de alguna manera de la mano, que es el tren, el ramal del tren. Correcto. Para hacerlo de carga. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ese es un proyecto que también se ha venido hablando mucho de él, y es un proyecto que nos permitirá llevar el tren desde el tren Maya, que llegará del tramo de Campeche, desde Humán a su ramal hasta el puerto de Progreso. En una primera etapa hasta el polo Mérida 1 de Bienestar. Ahí lo que nos permitirá también es poder tener una mayor conectividad y quizás ahorro también en el traslado de mercancías, de la mercancía que nos esté llegando al puerto de Progreso, o incluso la que esté llegando al transísmico con conexión al Tren Maya y llegando hasta el ramal a Progreso para su transformación en algún punto del estado, como pudiera ser precisamente el polo de Bienestar Mérida 1, donde las empresas pudieran estar haciendo la transformación de la materia prima que puedan estar llegándole y sacando ya el producto terminado por el puerto de Progreso, o enviarlo vía esta conexión del tren al tren transísmico y a algún puerto del Pacífico. Eso, ¿qué se necesita para lograr esto? Ya estamos también en la fase como Estado de la adquisición del derecho de vía. Este es un proyecto que estará ejecutando por instrucción también de nuestra Presidenta de la República, Sedena. Hemos estado ya en contacto con los ingenieros militares a cargo de la construcción del tren. Su primera etapa, como hemos platicado, será de carga. Está programado también poder tener una segunda etapa de pasajeros, lo que permitiría también que pudieran tener un transbordo mucho más rápido. Los pasajeros que se bajan de un crucero se suben a un tren rápido que te pueda conectar con Mérida de manera mucho más ágil, ¿no? Y eso le permita tener al visitante mayor tiempo disponible en nuestro estado para conocerlo. Entonces, ahí también ya estamos muy avanzados en cuanto al diseño del trazo, a la adquisición del derecho de vía, y los ingenieros militares a cargo del proyecto y a cargo del general Vallejo, que será el encargado de construir el tren, trabajando ya en el proyecto final ejecutivo, en los vuelos, están haciendo toda la prospección arqueológica, los trámites ambientales para poder iniciar los trabajos. Tiempos más o menos. Es un proyecto que yo estimo que le tomará concluir 2 años y medio, 3 años. Quedará completado, o sea, ya para este sexenio. Sí, sin duda. Es más, antes sin duda. Intermedios. No, yo creo que será después, mi querido Rodrigo. No, hombre, ahí Pero, es el problema. Pero los proyectos estratégicos del Estado no pueden estar teniendo los tiempos electorales que tenemos en este Estado y en este país. Oye, junto con eso viene, y está platicando el ingeniero Laris, el anillo metropolitano, que ya está ahorcada la ciudad con el anillo periférico. Es correcto. Ya no da, evidentemente, ya es impresionante cómo está esto. ¿Cómo van a lograr el anillo metropolitano? ¿De qué trata? Bueno, ya tenemos la primera parte del trazo del anillo, que será el que correrá paralelo al tren en este mismo inicio, que es Humán Progreso, ¿ok? La idea es que podamos empezar el anillo metropolitano corriendo paralelo a la construcción del tren. Estamos también haciendo el análisis a las finanzas del Estado para poder encontrar los recursos para que también el banderazo de salida lo esté dando nuestro gobernador el próximo año y podamos estar construyendo la primera etapa del anillo metropolitano en el mismo tiempo de construcción del tren. Claro, la mitad sería. La mitad sería la conexión de Progreso, que es norte-oeste hasta la zona sur de Mérida, que es la que nos conecta con la carretera Campeche y con la carretera a Humán, y que nos conectaría con el puerto de Progreso. Mucha gente pensaba que el anillo metropolitano estaría cruzando también del norte, ¿sí?, a este, ¿no?, al oriente, hacia la salida de Cancún. De eso entonces
Tenemos que cerrar, como atinadamente dices, el anillo, Bernardo, pero ese es el tramo que más atraso tiene porque todavía tenemos que revisar un trazo. Hoy solo existe un trazo de gabinete y tendremos que estar haciendo ya los trabajos en territorio topográficos para saber si el trazo planteado en gabinete es posible, qué afectaciones a particulares tiene, qué tendríamos que estar haciendo para poder estar adquiriendo los derechos vía y posteriormente, evidentemente, empezar su construcción. Ahora, si se crea ese segundo arco, ¿no?, de norte a oriente, sí, bueno, en principio es para que el parque vehicular sea más ligero. Se desahogue, ¿no? En Mérida, pero por otro lado, pues estaría pasando por las tierras de mayor plusvalía. ¿Sí? Se empezarían a crear nuevos fraccionamientos, ¿sí?, desarrollos humanos. Ese es el análisis. Y eso habría que cuidarlo muchísimo para... Ese es el análisis jurídico que tendríamos que estar haciendo con respecto, evidentemente, a la adquisición del derecho de vía. Como atinadamente dijiste, en esa zona ya hay muchos desarrollos inmobiliarios existentes y en proceso de inicio o construcción. Hay una zona ya muy densamente poblada, que es la parte cercana al municipio de Canacín, y en donde tendremos que, como te digo, estar haciendo un análisis muy detallado para que el trazo sea un trazo posible. De nada nos servirá diseñar un trazo que después, al momento de querer adquirir derechos de vía o platicar con los particulares al respecto, pues sea un trazo inviable. Pero si se llega a lograr, va a ser un detonante de crecimiento de la ciudad. Definitivamente, y tenemos la instrucción y la indicación de nuestro gobernador que sea una realidad. Ya estamos también trabajando en ello, con la intención de que podamos arrancar la primera etapa, que es Progreso por el oeste hasta Humán, el próximo año, y en el 2026 o 27 quizás arrancando la segunda etapa que correrá de Progreso hacia el este, hacia Humán. Bueno, y por último, el cuarto eje es el de los pueblos del bienestar. Cuéntanos un poquito cómo funcionan, de qué tratan y de qué se sustenta. Es un proyecto que estamos trabajando muy de la mano con el secretario de Fomento Económico del Estado, Hermilo Barrera, en donde él con su equipo está analizando cuáles zonas son las mejores para generar como Estado las condiciones de atracción de inversión que permitan hacer atractiva, valga la redundancia, estas zonas. Está en proyecto de análisis, por supuesto, la zona sur de Mérida, porque es la que tendrá la conectividad con la carretera, o tiene ya la conectividad con la Mérida-Campeche, la que tiene el paso del Tren Maya, de donde nacerá el ramal de carga al puerto de Progreso, en donde pasa también el gasoducto de Mayacán, que como muchos sabemos, se está ampliando, se está construyendo un ducto de mayor capacidad paralelo al existente, que nos permitirá tener el suministro de la molécula en los próximos años suficiente. Y bueno, esa es una zona. La zona, por supuesto, de Ucú, que pudiera convertirse en un proyecto, y nos lo ha dicho el gobernador, ¿por qué pensar en la planeación de un proyecto eminentemente de vivienda o habitacional si lo que tenemos que planear como crecimiento adecuado de la ciudad es un polo en donde puedan tener también la gente que habite allá empleo, de tal manera que no tengan que estar desplazándose y suceda lo que, por ejemplo, hoy sucede? Mucha de la gente que vive en Ciudad Cauquel o que vive en Los Héroes o que vive en las Américas, todos los días a las 7, 8 o 9 de la mañana tiene que estar saliendo de sus casas, de esos fraccionamientos o de esos grandes desarrollos, saturando el periférico y yendo a otro sitio a su fuente de empleo. Hoy lo que tendríamos que estar planeando como ciudad, hablando de la ciudad de Mérida y de toda su zona conurbada para los próximos 20, 30 años, es en un proyecto que nos permita tener un área habitacional, por supuesto que un área industrial, preferentemente de industria limpia y de industria tecnológica, y por supuesto que un área mixta, que es un área de servicios. Oye, que es más o menos lo que al final del día son las maquiladoras, ¿no? Las maquiladoras que se llevaron al interior del estado y para que la gente del interior del estado no tenga que venir a Mérida. Exactamente, en centros de población que a esas maquiladoras les permitan tener las fuentes de empleo en sitio para poder realizar los trabajos de maquila. Oye, nos vamos a un corte
y regresamos aquí con el director de desarrollo, director de proyectos estratégicos del gobierno del estado de Yucatán, Dafne López Martínez. Volvemos.